Feliz y muy emocionada de estar aquí en esta sala que particularmente me trae recuerdos inmensos. Hay un libro de Eduardo Galeano, que seguramente muchos de ustedes lo han leído, el libro de los abrazos, donde Galeano dice que recordar, del latín recordis, significa volver a pasar por el corazón. Hoy yo no podría iniciar esta presentación, este encuentro, sin detenerme y pasar por tu recuerdo. Emaús querido, Emaús amigo, donde quiera que estés, quiero que sepas que siempre, por siempre, estarás aquí, hoy y siempre. Quiero agradecer a Ivana, muy especialmente, por haber aceptado esta propuesta de la que hablaba ella recién, esta fusión entre arte y literatura. Así sin vueltas nos abrió la puerta de esta sala, de esta casa tan querida. A Romina, porque con tanta calidez y apertura nos permitió estar en cada uno de los detalles del armado de todo esto, que está tan lindo. Y a Antonella, que no sé si está, pero quiero nombrarla, con su frescura, que se encargó con tanto esfuerzo y creatividad de la publicidad y de la comunicación de este evento. Hoy voy a acompañar, quiero agradecerles a ustedes, y esto lo hago desde Vagos Ediciones, represento a la editorial, y quiero agradecerles muy especialmente el que nos acompañen. Hay muchos que nos acompañan cuando presentamos en otros lugares, otros que se acercaron aquí, y la verdad que está buenísimo ver la sala llena de gente, llena de compañía, así que gracias por esta complicidad. Yo soy una convencida que el arte, las letras, la literatura, de alguna manera tienen la potencia mágica de unirnos y de transportarnos a nuevos mundos tan necesarios, ¿no? Hoy. Bueno, esta noche voy a acompañar a un poeta, escritor, Tomás de Bellú, que vamos a presentar dos de sus libros, Palabras exhaladas y Sinestesia literaria. El primero, Palabras exhaladas, es un libro que muchos de ustedes conocen, que se publicó, Vagos Ediciones lo publicó en el 2023, se presentó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, en una librería muy linda de Palermo, llamado Libros del Pasaje, y que el arte de tapa es de un escultor maravilloso que es Luis Sáez, que hoy nos acompaña. La escultura se llama Acróbatas del Lenguaje, es una obra maravillosa de Luis, y aprovecho para, el que no conoce Espacio Sáez, que lo visite, está en Cortaderas, que es hermoso. La edición de este libro es de Paola Adler. Paola Adler es una gran editora que tenemos la suerte de contar con ella dentro de nuestro equipo editorial, y prologa este libro nada más ni nada menos que el doctor Carlos Escliar. Carlos es pedagogo, es filósofo, es un pensador con una gran trayectoria en el campo de la educación, y que se ofreció, luego de leer el libro de Tomás, a prologar su libro. Voy a tomar unas líneas finales del prólogo de Carlos. Tomo la voz de Carlos y leo. La poesía, la escritura poética, no precisa de presentaciones. Está allí, desnuda, a la vista de quien quisiera sumarse a ese naufragio de extrañísima intensidad en tiempos donde se disimula arteramente la complejidad de la experiencia y la existencia humanas. Me quedo pensando en estas palabras de Carlos, en estos tiempos que él trae, y me sumerjo en sus palabras, y como lectora, porque aquí estoy como lectora acompañando a un poeta, a un escritor,
me sumerjo en esas palabras y como lectora acepto y me entrego a ese naufragio y a esa intensidad que donde hallo esas palabras menos empolvadas, que son las que encuentro, Tomás, cuando te leo. Voy en tu lectura acompañada, ¿no?, por un lenguaje poético, cuidada, envuelta, cobijada, para transitar ese espacio-tiempo, a veces difícil, complejo, a través de esas inhalaciones y exhalaciones que proponen Palabras Exhaladas. En este libro, y en general en la escritura de Debeliú, yo pensaba que iba encontrando, ¿no?, como decía Virginia Woolf, una habitación para uno mismo, ¿no?, ese espacio de cobijo, una habitación para uno mismo. Y en esa geografía, en ese territorio, con asperezas, con texturas, con ritmos, con musicalidad, es donde me entrego a la lectura de Tomás descalza. Me atrevo a naufragar, tomando las palabras iniciales que leí de Carlos, a naufragar en esa intensidad y recorro lugares a veces incómodos, pero que me lleva de la mano. El encuentro íntimo con la palabra requiere sacarle el habla, ese habla que la contiene o la pierde, que en un intento por guiarla la retiene. Zarandear aquellos condimentos de la lengua, de las cuerdas, como así también ralearla de los gestos y prevenir los vuelcos que suelen darle las orejas. Armarla, letra a letra, y dejarlas flotando en medio de un océano blanco de papel, y una vez escrita, sin pensarla, sin siquiera nombrarla, soltarla y soltarlas, sin genealogías, sin el árbol, soltarlas como hojas en otoño, pero antes que se sequen, soltarlas verdes, soltarlas vivas, exhalarlas despojadas de nosotros, y luego contemplar, solo contemplarlas, como humanos apalabrados, vacíos de ellas, rodeados por ellas. Aquí, Tomás, aparece, por lo menos para mí, un tema que conversamos muchas veces, que tiene que ver con este encuentro íntimo con la palabra, y yo me preguntaba, ¿no?, ¿cómo se sale de esa intimidad? Inclusive ayer leí algo que no te comenté, que decía algo así, que la intimidad a veces no es refugio, sino un campo de batalla, ¿no? La intimidad a veces no es refugio, cobijo, sino un campo de batalla. Y yo me preguntaba, ¿no?, ¿cómo se sale de esa intimidad que crea el escritor cuando escribe, cuando está, cuando piensa, y se sale de ese espacio privado, podemos decir, al espacio público? Mi relación con la palabra y con la escritura, ¿se escucha? Sí. Es una relación, hay una incondicionalidad, como si fuera yo el perro de ella, que la amo incondicionalmente. Y tenemos esa intimidad de amigos con derechos, esa intimidad sí, en donde ella me llama y yo la dejo pasar, y si no, no pasa nada. Cuando entra, cuando se asoma, cuando pasa, ya no hablo de la palabra sino de la escritura. Yo encontré en la escritura algo que llamo baldosa del tiempo, una baldosa donde puedo no tener tiempo libre, sino estar libre del tiempo, una cueva. Entonces ahí está la pregunta re interesante de, che, ¿estás huyendo, Tomás, sumergiéndote en esa cueva, o es un encuentro?
Y mi respuesta es, pero escribo como válvula de encuentro, para conmigo, para con la escritura y para con una otra edad. Entonces, si bien uno puede sumergirse, apartar el super yo, cortar los hilos de la marioneta, ¿no?, propias, escribir libremente, expresar, sacar la presión que uno tiene adentro, después hay un laburo de metamorfosis de ese manuscrito a un libro. Y ahí, si bien no hubo público objetivo a la hora de escribir, sí hay un público objetivo disperso a la hora de publicar, porque de nuevo es hacer algo público. Entonces, ahí aparece una palabra que para mí es súper importante, que es respeto. Respeto al otro, respeto a uno. Respeto al otro porque, y acá voy a estar serio, leer implica esto. Leer implica esto, ¿no? La cabeza se baja. Bajar la cabeza, mientras otras cosas suceden, no suceden o dejan de suceder. Entonces, si yo, imagínate escribir, implica bajar la cabeza por dos, porque es leer, escribir, escuchar. Y publicar implica que tácitamente yo te estoy diciendo bajar la cabeza por mí. Entonces, ese tiempo que vos me vas a dar, que yo no voy a tomar como escritor, merece el respeto. Sí, te lo ofrezco. Y ahí está el respeto a uno. Che, si yo soy un brote de naranjo y de repente viene una naranja de 500 gramos que capté de ese estado, no lo puedo mostrar, porque no estoy a la altura. Lo guardo, pienso, me construyo como persona, como ser humano, entre libro y libro. Por eso no es un vómito año por año de publicar libros porque es una meta. No es una meta. Es esto. ¿Qué quiero desarrollar en mí entre un libro y otro? Todo eso es lo que hace que esa persona en la cueva, en la intimidad, en el estar libre del tiempo, luego pueda mostrar un libro terminado, acabado, de esta manera. No ir a definiciones que a veces lo clausuran, ¿no? Y creo por la lectura, ¿no? No solamente por el título, Palabras Exhaladas, sino por la lectura del libro, de cada uno de los textos, donde no hay una etiqueta, sí hay un lenguaje poético que abraza y, como digo, te lleva a temas filosóficos. Yo creo que vos sos un escritor filosófico, existencial. Hay un textito, te puedo interrumpir con un textito, de la página 20. Yo te estoy acompañando. De la página 20, ¿te animas? ¿Sí? ¿Querés que lo lea? Sí, por favor. Un mundo sostenido por los nombres teme caer por el anonimato hacia el vacío de lo indefinido. Cree que allí se pierde e intuye desaparición con la disolución. No obstante, el mundo gira revolviendo el café. Intenta disolver el azúcar para que no quede ésta solo en el fondo. El azúcar se disuelve y trasciende al resto de la infusión. Está por todas partes. Ya no puede desaparecer. Bueno, ese pequeño texto grafica qué pasa en Palabras Exhaladas con esto de no definir. Ir al mundo de los significados. Sacar la definición. El grano de azúcar definido se convierte en el significado dulce cuando se anima a disolverse, se anima a perder los límites. Y acá se pierden los límites, por eso es tan raro describir qué es palabra exhalada, porque no hay límites, no hay tantos bordes, o es más borde que centro en todo caso. Y ahí hay una mixtura, que es una respiración poética con un latido filosófico, pero el lenguaje cotidiano. Ahí se habla de un mundo que gira, que revuelve el café, una situación completamente realista y surrealista al mismo tiempo. Palabras Exhaladas es una historia en donde hay dos personajes que te habla todo el tiempo inhalando y exhalando. No son separadores,
las inhalaciones y exhalaciones. El libro está dividido en inhalo-exhalo porque es una respiración literaria y textos que me dieron aire y textos que me lo sacaron. Entonces lo fui ordenando así, inhalo-exhalo. La protagonista es la palabra, y eso se ve en la última hoja, y la mirada, mía y del lector o la lectora, que es el último tejedor del libro siempre. Entregamos a un texto, nos entregamos a ese naufragio, lo interpelamos, fantaseamos, imaginamos. Yo creo que hacemos todo un trabajo psíquico, ¿no? Un trabajo, una actividad que nos lleva por distintos lugares a fantasear. Y en ese trabajo psíquico es donde nos construimos como lectores y nos entrelazamos con el escritor. Y ahí, el otro día conversando con Tomás, yo le decía, la construcción de la subjetividad. Acá veo muchas licenciadas. Es un tema gordísimo, que obviamente que no lo vamos a abordar hoy. Pero muchas veces el lector, la lectora, cuando se entrega realmente a la literatura, cualquiera sea el género, se entrega a esa narrativa, a esa trama, a esos personajes, y de alguna manera deja su mochila, sus mandatos, toda la historia con la que viene, se despoja de ella, vacía la mochila, ¿sí? Y la empieza a transitar y quizás elegir con qué llenarla, y va construyendo esa subjetividad. Ahí, pensando un poco en esto, mi querido, hablábamos el otro día de cómo influye la propia experiencia vital de un poeta o de un escritor en lo que escribe. ¿Cuánto de uno, cuánto de vos hay en la escritura y cuánto de observación? Porque yo siento que sos un gran observador también. De escritor que van haciendo, de a poquito. Y ahí se ve cuando uno puede narrar cosas que no le sucedieron, o que le contaron o que observa en la diaria, pero que no son parte del intrínseco de uno. Se va mezclando, en palabra exhalada está muy mezclado. Antes quizás era una escritura más adolescente, más ombliguista o ombligocéntrica de tema personal, la ex, esto, listo, eso queda en otra etapa. Este es otro tipo de literatura, digamos. A mí me gusta hablar de esto, la construcción de la subjetividad. Primero, más que construir, verla. Y de nuevo, la baldosa del tiempo, estar libre del tiempo, para mí es una forma de espejo. El estar vacuo, vagus, vacante, vacío, desocupado. Nunca hubo eco en el ejercicio de estar lleno. Y el estar, nunca hubo eco en el ejercicio de estar lleno. La resonancia está en estar vacío, y en ese espacio vacío, sumado a un tiempo libre, o un estar libre del tiempo, esas son dos formas de espejo. Yo siempre pongo esta analogía. Te metes en un ascensor y está todo despejado. Entonces te ves de dos, por lo menos de dos laterales. Y ahí ves tu subjetividad. Primero verla. Palabra exhalada intenta eso. Intenta eso. Primero que veas algo. Sí, reconocerla. Y después destruirla a veces. Claro. Ampliarla. Tengo algo marcado por ahí. Dale. Subjetividad 149. Lee vos. Exactamente. Eso se lo decía el otro día, que para mí el libro es, más allá de un poemario o del lenguaje poético, es una meditación. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Hablando de espejos. Por querer ver su espalda, dio vuelta al espejo. Halló polvo y madera, cenizas de estrellas, las fauces de un árbol sin hojas ni pájaros, arañas presas de sus propias telas, vestigios naturales, artificios humanos. Halló un grito de silencio, halló su espalda, su tiempo quieto. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Si se nos cae el suelo encima,
dejar que se pudra el tiempo, dejar que se pudra la fruta o el sueño, dejar que se pudra el alma, es la semilla desvistiéndose, buscando hacer pie para renacer. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Necesidades repentinas. Puso a la inteligencia de rodillas y le cortó la cabeza, o mejor dicho, le dejó el corazón último. Inhalo, exhalo. Habría que encontrar el eslabón perdido entre el humano y la humanidad. Son textos que van a esto, ¿no? Romper la subjetividad, cambiar, girar algo. Sinestesia literaria es el último libro que salió hace un ratito de la imprenta, con olor a nuevo, está recién bañadito, lo trajimos recién bañadito para ustedes. La tapa, el arte de tapa es de un artista plástico georgiano. ¿Saben dónde está Georgia? En la intersección entre Europa y Asia. Me contaba él que es un pueblito de aldeas, de montañas, con calles empedradas. Él es de allá, pero eligió en los 90 radicarse en Argentina, pero viaja todo el tiempo. Creo que ahora está por Tailandia. Elegimos esta tapa, que yo quiero abrirla porque la obra es esta. Mirenla. Es una bellísima obra hecha en papel, con una técnica de collage, pintura, papel, donde él mezcla palabras, esa técnica de arrugar, de collage con tela, y forma parte de la serie, que no me quiero equivocar, que es No Uniformidad, técnica mixta, collage sobre papel. Y nos pareció con Tomás que iba, como decís vos, como piña con este libro, por muchas cosas. El subtítulo de este libro es Mezclar los sentidos para armar el libro. Yo podría leer como lectora de Belew, mezclar los sentidos para encontrarme, para encontrarse, para encontrar la vida. Si bien era un libro que tal vez Tomás pensó como escritor, ofreciendo generosamente una mirada de cómo él va armando, construyendo desde un borrador hasta un texto final, yo creo que tiene esta cosa filosófica, este lenguaje poético que lo acompaña y que te hace pensar en la vida misma. En esos temas, volvemos a palabras exhaladas, esos temas nodales, filosóficos, por los que vamos caminando cada uno y nos animamos o no a entrar o salir de esos rincones. El prólogo, en este caso, lo prologó una licenciada, Priscila Vargas Araya, costarricense, máster en psicología de la Universidad de Costa Rica. Y Priscila comienza su prólogo con una pregunta. Y dice: ¿qué pasa cuando se logra oír colores, ver sonidos o apreciar texturas a través del sabor? La magia se potencia, se percibe lo inimaginado y se crea lo que pareciera imposible. A esto conduce sinestesia literaria. En esa mezcla, me acordaba, Tomás hace poquitos días nos dejó un artista enorme, enorme, que fue Yuyito Noé, Luis Felipe Yuyo Noé, a los 91 años. Y él también, trayendo un poco la obra de Gocha y la de él, Yuyo también, ¿no?, mezclaba en sus obras, a partir de La Mancha, esos personajes que iban apareciendo,
esas palabras, a veces frases de poetas, de escritores, de ensayistas, y mezclaba los lenguajes. Y Yuyo decía algo que a mí me pareció muy interesante, y no sé por qué lo ligué al libro, que decía que cuando uno piensa en palabras, pero cuando él pintaba, pensaba en palabras silenciosas que no tenían el abecedario, se escapaban del abecedario y se transformaban en colores. También pensé en un libro de un profesor, de un filósofo, Jorge La Rosa, el profesor artesano, tomado el artesano como oficio, ¿no? El oficio del profesor. Y yo, leyendo Sinestesia, pensaba en el oficio del escritor, que vos un poco tratás de transmitir aquí, quizás sin darte cuenta, pero es el oficio del escritor, una manera, no la única, que eso me pareció extraordinario de este texto, no la única manera de llegar a la construcción, al armado de un libro, de la vida, diría yo, la de él, su propia experiencia. Todas esas ocurrencias de otros borradores decantaron en Sinestesia, en una parte de Sinestesia, en una parte pragmática, pero Sinestesia literaria es mezclar los sentidos para encontrar el libro, no el borrador. Yo voy a entrar ahí. Cualquier lector que se enfrente a un libro puede leer Sinestesia porque te propone pasar el libro o el borrador, si es que estás escribiendo o editando un borrador de otro, por todos los sentidos. No olvidar que la vista es un sentido y que tenemos otros más. Entonces, leer o observar o atender. Cuenta la leyenda que había una vez un escritor que solo sabía decir sí. Cuando tenía una sola opción, no era libre. Cuando tenía dos, era medio libre o libre a medias. Luego tuvo 3, 4, 5, 10. A medida que aumentaban las opciones, parecía crecer su libertad. Un día tuvo 1000 oportunidades a la vez y parte de su libertad se escabulló por el tiempo que tardaba en elegir. Meses después, una luz de tentaciones oportunas o inoportunas lo aplastaron. Caían de a millares. Con su libertad a cuestas, cargado de escombros y de moretones, salió rengo, se refugió en alguna de sus ánforas internas y empezó a entrenarse en el ejercicio del decir no, esto no, esto ya no, esto nunca más. Así fue como logró despojarse de oportunidades hasta llegar al umbral en donde la paz le silbaba la felicidad y ésta asomaba moviendo la cola, trayendo jadeante una pelota en la boca como Akira. Fue entonces cuando armó el mate y decidió quedarse en ese borde donde lo posible era más posible que probable. Justo allí, entre el equilibrio y la armonía, donde la libertad no era cuestión de cuantía, sino de determinar qué es suficiente y qué demasiado. Voy a leer la postdata que escribiste, que dice así: a veces, la curva de oportunidades que nos ayuda a dibujar la vida sube al inicio, llega a un punto más alto, se ameseta y cae. A veces el tiempo nos va frenando con alguna forma del achaque, no para privarnos, sino para zarandear el exceso de oportunidades que, disfrazadas de abundancia, nos hacen esclavos. Maravilloso.
Ese texto que acabas de leer es una forma de abordar desde quien escribe qué texto se queda y qué no, por ejemplo. Está abordado así. Por eso siempre es de perfil existencial, todo el libro. Libro acompañado de obra derivada. Y con esto cierro. Palabras exhaladas viene con un mazo de cartas que convierte el libro en un juego de mesa colectivo. ¿De qué manera? Bueno, las cartas gratuitas, de descarga gratuita, hay un QR en el libro, podés escanear, descargar, imprimir en el papel que quieras, en tu casa. Cada carta, trabajé con unos 55 textos, la mitad más o menos, te lleva a una página y te hace una pregunta. Para estimular la conversación, la escritura, depende lo que te genere quien esté de ese lado. Ese fue el complemento, la obra derivada de palabras exhaladas. Esa fue la dislocación. Mientras que, en este caso, en sinestesia, que es la cuarta instancia de abordar sinestesia, es para todo aquel que esté haciendo un borrador, que esté escribiendo, estamos terminando de desarrollar con un programador una aplicación que va a ser libre y gratuita, pero complementaria al libro, donde vas a poder subir tu borrador, responder algunos ítems, algunas ocurrencias que se tornaron herramientas y herramientas que se tornaron método lúdico de autoedición, como por ejemplo respiración, colores, estaciones, etc. Y determinar si tu libro eran 4 estaciones, muy estival, muy invernal, en fin. Después de varias respuestas te tira un gráfico que después el que quiere lo ve, pero transforma el borrador en esto, para analizar. Es decir, sinestesia está todo el tiempo laburando con los dos hemisferios. Por un lado lo creativo y sentir, es una invitación a sentir, y no solo a sentir, a hacer con los sentidos. ¿De qué manera? Bueno, ahí viene el super yo y analiza y hace una curva y hace este es mi super yo. Y hace todo esto y después analiza. ¿Y querés? O yo, el último texto de ¿cuál era? 112. Que hubo humanos con colas de perro. Nadie podía ocultar su enfado, su alegría o sus miedos. Un hacha cayó sobre un puñado de genes y le amputó la cola a la humanidad para siempre. Fue así cuando se hizo hábito fingir, costumbre, mentir, cultura, ocultar los sentimientos. Quizás en mi anhelo este libro sea una invitación a volver a ser por un rato aquella humanidad con colas de perro. Muchas gracias por escucharnos tan atentamente. Espero que les haya gustado.